¿Vamos a poner a grabar, Eduardo? Sí, ya en este momento se inicia la grabación. Entonces, para, vamos a ver en este caso el tema de fisiología de vesícula, fisiología de vías biliares. En este caso, eh, es importante, muchachos, bueno, este material que les estoy mostrando forma parte de lo que el equipo en este caso nos entregó. Entonces, bueno, en términos generales, muchachos, acuérdense que hay que ver el... Cuando vemos un segmento, cuando vemos un órgano, acuérdense bien que vemos siempre la anatomía, la histología, y ya después nos pasamos a la fisiología. En este caso, la fisiología que vemos en un segmento, en algún órgano anexo, siempre le damos enfoque a la secreción, principalmente a la función digestiva que ejercen estos órganos, y también vemos un poco de motilidad. Realmente, bueno, en cuanto a la motilidad de los conductos biliares, pues no es muy complicado de comentar, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar básicamente en la secreción de bilis, ¿no? Entonces, en este caso, como dice la diapositiva, la bilis va a ser sintetizada y secretada por el hígado. ¿Por qué células? Por los hepatocitos, ¿no? Eso es realmente parte de las funciones particulares, ¿no? Específicas de nuestro hígado es la de producir bilis. Sin embargo, las vías biliares van a servirnos como vías de conducción, vías de secreción de esa bilis hepática que se está formando. Entonces, esta bilis, finalmente que se forma en el hepatocito, va a drenar en unos pequeños canalículos biliares, que bueno, ya en su momento en hígado los podremos ver, y estos canalículos biliares conducen la bilis hacia conductos más grandes, hacia conductillos más grandes y finalmente a los conductos extrahepáticos. Entonces, esta secreción biliar, decíamos la semana anterior, la sesión anterior, que se vierte al intestino delgado por vía de los conductos principales, ¿no? Los conductos primarios. En este caso, recuerden que las vías biliares principales son el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, ambos se unen para formar el conducto hepático común, y el conducto hepático común se une con el conducto cístico para formar el conducto colédoco, que es el de mayor calibre y el de mayor longitud, y finalmente toda la bilis drena hacia la segunda porción del duodeno, a la altura de la ámpula de Vater, ¿no? Drena específicamente en la papila duodenal mayor. Ahí es donde se vierte no solamente la secreción biliar, sino la secreción pancreática, ¿no? La secreción de jugo pancreático, para que ambas secreciones en conjunto coadyuven en la digestión, sobre todo de lípidos, ¿sale? Entonces, eh, toda parte de la bilis hepática puede ser drenada hacia el duodeno, pero si no estamos en una situación en la que necesitemos secreción de bilis, por ejemplo, si estamos en ayuno, si no estamos estimulando la producción de bilis, ¿no? Por medio de las hormonas, por medio de los alimentos, pues nosotros vamos a almacenar esa bilis previamente formada en el hígado a través de la vesícula biliar, la cual, acuérdense que va a servirnos como un órgano de almacenamiento va a ser un órgano concentrador de bilis, y además acuérdense que acidifica la bilis, ¿no? Entonces, para que se pueda almacenar esa bilis en la vesícula biliar, la bilis que es conducida por el colédoco, al no poder pasar hacia el duodeno por el cierre del esfínter de Oddi, esa bilis regresa, ocurren una serie de movimientos de repropulsión del colédoco hacia el conducto cístico. El conducto cístico es el conducto que me va a favorecer a través de estas válvulas. ¿Se acuerdan que en histología vimos las válvulas de Heister? Las válvulas de Heister lo que van a permitir es favorecer la conducción de la bilis, que está regresándose desde el colédoco, y va a favorecer que ingrese la bilis hacia la vesícula biliar. Para esto entonces necesito, número uno, tener mi esfínter, mis sistemas de esfínter de Oddi y de Boyden cerrados. ¿Para qué?
impidan el paso de la bilis hacia el duodeno, y esto permita retorno de la bilis, pero en lugar de retornar hacia lo que son los conductos principales, va a conducirse por vía del cístico para que se pueda almacenar en la vesícula biliar. Y por otra parte, para que se pueda almacenar esta bilis, la vesícula biliar necesita tener su pared muscular relajada, ¿sale? Recuerden que la vesícula biliar histológicamente tiene una capa muscular, ¿sale? Conformada por 3 subestratos, ¿no? La oblicua interna, la circular media y la longitudinal externa, ¿no? Esto es como una forma de repasar. Entonces, esa pared muscular necesita estar relajada, necesitamos tener el conducto, los esfínteres de Oddi y de Boyden cerrados, y la pared vesicular, la pared muscular de la vesícula necesita estar relajada para que permita el llenado de la vesícula, ¿no? Entonces, con el cierre de esfínter y la pared relajada, permito el llenado de la vesícula. Y una vez que la vesícula se llena de bilis, esta bilis, que finalmente sigue siendo bilis hepática, en la vesícula se va a almacenar un cierto volumen, y acuérdense que la pared parte de las paredes de la vesícula también, decíamos, tiene epitelio, tiene mucosa con epitelio absortivo. Entonces, ese epitelio va a permitir la absorción de agua y de algunos solutos para concentrar la bilis, y además permite la absorción de bicarbonato para disminuirle el pH, ¿no? Acidificar la bilis. Entonces, finalmente, en este caso, la vesícula biliar permite el almacenamiento de esta bilis. ¿Para qué? Para que se pueda, digámoslo, de alguna manera refinar, ¿no? Entonces, de tener bilis hepática, ahora vamos a formar bilis vesicular. Abusados, porque la vesícula biliar, si bien es cierto, estudiamos una bilis vesicular, como tal la vesícula, es decir, el órgano de almacenamiento, no forma como tal una bilis, ¿sale? La bilis, acuérdense que se forma en el hígado, ¿sale? La vesícula biliar lo único que hace es llamarlo de alguna forma, refinar la bilis, ¿no? La bilis hepática, para concentrarla en solutos, absorber una cierta cantidad de agua y además acidificarla para que en este caso tengamos mayor concentración, sobre todo de sales biliares, que me van a favorecer la digestión de lípidos. Entonces, el hígado secreta, como dice la diapositiva, alrededor de 1000 mililitros de bilis todos los días. Bueno, en este caso la dirección del flujo y se depende de la actividad recíproca del músculo liso de la vesícula y del esfínter de Oddi. Por supuesto, para que yo pueda almacenar necesitamos tener el cierre del esfínter y la pared relajada, ¿no? Ya lo decíamos. Y dice, la ingestión de alimentos induce la contracción de la vesícula y la relajación del esfínter de Oddi. Este mecanismo, dice, favorece el drenaje biliar hacia la duodenal. Pues fíjense ahora lo que ocurre, muchachos. Cuando nosotros estimulamos, vamos a ver ya ahorita en un momento, que existen hormonas que me van a favorecer ahora el vaciamiento de la vesícula, ¿sale? Entonces, para vaciar ahora la vesícula, lo que tenemos que hacer es lo contrario a lo que hicimos en el llenado. En este caso, para que se pueda vaciar esa vesícula biliar que tiene bilis almacenada, lo que vamos a hacer ahora es contraer la vesícula biliar y relajar el esfínter de Oddi, los esfínteres de Boyden y de Oddi, para que ahora se permita el vaciamiento de esa bilis vesicular. ¿Qué hormona me va a permitir esa contracción de la vesícula? Muy sencillo, lo vamos a hacer por medio de la colecistocinina pancreosinina. Entonces, la colecistocinina pancreosinina es una hormona que se va a estimular con la presencia de grasa, con la presencia principalmente de lípidos, ¿vale? De grasa de la dieta. También se puede estimular por otros nutrimentos como las proteínas, parcialmente digeridas, pero principalmente van a ser los lípidos los que me van a favorecer la producción de colecistocinina. Recuerden que, por ejemplo, en el caso de hormonas como la gastrina se estimula con la presencia sobre todo de proteínas, ¿sale? Entonces, la colecistocinina, si bien es cierto, se estimula con la presencia de nutrimentos en general, los principales factores que estimulen la liberación de colecistocinina son los alimentos ricos en lípidos, ¿no? Los alimentos grasosos, ¿no?
Por ejemplo, una gordita de chicharrón, un taco de carnitas, chorizo, crema, aguacate, todo eso que es grasoso, ¿no? Grasoso y sabroso. Bueno, entonces, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Bueno, entonces fíjense muy bien. Vamos a hablar de dos tipos de bilis. Vamos a hablar de una bilis hepática, que es la que decíamos que está formada por medio de los hepatocitos, y la bilis vesicular, que es la que se almacena, se concentra y se acidifica dentro de la vesícula biliar. ¿Sale? Recuerden muy bien, nuestra vesícula biliar solamente se encarga de almacenar la bilis, ¿no? Y de concentrarla en solutos, ¿no? Acidificarla, pero como tal, no forma bilis, no tiene esa capacidad, ¿vale? No tiene esa capacidad de sintetizar bilis de nuevo, ¿vale? Entonces, fíjense muy bien, entonces, vamos a hablar de dos tipos de bilis, una hepática, una vesicular, dice ahí el cuadro, ¿no? Que nos compartieron sus compañeros. De la capacidad total de la vesícula biliar varía entre 30 y 60 mililitros, ¿sí? Pues, pudiéndose almacenar el producto de 12 horas de secreción hepática, ¿no? Bien, entonces, ya habíamos comentado en anatomía la capacidad volumétrica de la vesícula biliar y la producción diaria de bilis oscila entre 700 a 1200 mililitros en promedio, ¿no? Fíjense muy bien ahí el pH, muchachos, ahí el pH. El pH de la bilis hepática es de 7.8 a 8.6, mientras que el de la bilis vesicular nos marcan sus compañeros que oscila entre 7 a 7.4. ¿Qué quiere decir? Que la bilis vesicular tiene un pH ácido, mientras que la bilis hepática tiende a ser alcalino. Bueno, ácido entre comillas, ¿no? Porque acuérdense muy bien que el potencial de hidrógeno, cuando hablamos de un pH de 7, hablamos de un pH neutro, pero con relación a la bilis hepática tiende a acidificarse, ¿vale? Entonces, 7 a 7.4, realmente estamos hablando de un pH neutro, ligeramente alcalino, pero con relación a la bilis hepática es ligeramente menor, y esto se debe a la absorción de bicarbonato que realiza el epitelio de la vesícula. ¿Cuáles son factores, dice ahí, que estimulan la liberación de bilis? En este caso, si se dan cuenta ahí en el caso de la bilis hepática, la secretina es el principal factor estimulador, ¿vale? Y los ácidos biliares también estimulan la secreción de bilis, ¿no? Por lo tanto, tienen efectos. Bueno, ahorita vamos a hablar del efecto colerético y colagogo, ¿no? Entonces, factores que estimulan la liberación de bilis hepática, así como hablamos que el principal factor que estimula la liberación de bilis vesicular es la CCK, la colecitocinina. La secretina en este caso va a ser el principal factor que estimule la bilis hepática. Ahorita que veamos efecto colerético y colagogo lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces, bueno, en cuanto a los componentes, muchachos, si se dan cuenta ahí en esta tablita que pusieron sus compañeros, hacemos la comparación entre los componentes, entre bilis hepática y bilis vesicular. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el caso de la concentración de agua, vean que la concentración de agua es mayor en cuanto a la bilis hepática con relación a la vesícula. ¿Esto por qué? Pues porque ya decíamos que un porcentaje importante de agua se va a absorber, ¿no? Entonces, en este caso, dice aquí, la bilis hepática, el principal componente es el agua. Bueno, igualmente también el de la bilis vesicular. Finalmente, para que todo se mantenga en un medio solvente, pues el agua, de igual forma, de igual manera, es el componente principal de la bilis vesicular, pero con relación a la bilis hepática tiene una menor concentración, ¿sale? En este caso, por supuesto que la cantidad de solutos, si se dan cuenta en la tabla, es mayor en algunos componentes de la bilis vesicular con relación a la bilis hepática. Entonces, ¿de qué se compone la bilis en general? O sea, hablando independientemente de bilis hepática o vesicular, pues acuérdense que una secreción siempre le estudiamos componentes y dentro de los componentes, el principal componente, si se han dado cuenta de todas las secreciones, hablando de la saliva, del jugo gástrico, del jugo pancreático, es el agua, ¿no? Ese es el principal componente. Ahora, nosotros vamos a tener solutos, ¿sale? Vamos a tener componentes orgánicos y componentes inorgánicos. Recuerden que los componentes orgánicos son aquellos que están compuestos de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? El famoso CHOMS, ¿no? Inclusive algunos le llaman, ¿no? Entonces, carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones se puede agregar nitrógeno, azufre y fósforo.
Ese es de esta manera se componen, están compuestos las biomoléculas orgánicas, ¿no? Y en el caso de las moléculas inorgánicas, pues básicamente lo que estudiamos aquí son electrolitos, ¿no? Iones como sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, bicarbonato, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, aquí nosotros vamos a tener componentes orgánicos. En este caso vamos a estudiar sales biliares, bilirubinas, colesterol, ácidos grasos y un fosfolípido que se llama lecitina, ¿no? Fosfolípidos en general, que en este caso el principal componente de fosfolípidos es la lecitina. Sí, a ver, Adriana dice, es la del equipo, solo que no están presentando la que está corregida, sino la primera versión. Sí, por eso yo les decía, esta presentación que estamos proyectando es la primera versión, la otra versión no, la tenemos en el correo, pero bueno, nos sirve de alguna manera para poder ver el tema, no te preocupes. Este, este, bueno, entonces, fíjense muy bien, muchachos. Entonces, tenemos componentes orgánicos y tenemos componentes inorgánicos. Si nos damos cuenta, con relación a la bilis hepática y vesicular, si se dan cuenta aquí, tanto la concentración de sales biliares, de bilirrubinas, de colesterol, de ácidos grasos y de lecitina, muchachos, aumentan con relación a la concentración de bilis hepática. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que por supuesto que esto va a aumentar su concentración debido a la absorción de agua, pero también aumenta su concentración porque estos solutos no se absorben, ¿sale? Sin embargo, si nosotros vemos la concentración de electrolitos como sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, bicarbonato, perdón, vemos que la concentración de sodio disminuye, la concentración, por ejemplo, de cloro, de cloruro, disminuye inclusive una cuarta parte. ¿Qué quiere decir? Pues que la concentración de sodio y de cloro, al disminuir, quiere decir que se absorben junto con el agua. Inclusive si nosotros nos damos cuenta, la concentración de bicarbonato con relación a la bilis hepática es menor. Entonces, la concentración de sodio, la concentración de cloruro y la concentración de bicarbonato son menores con relación a la bilis hepática. Quiere decir que la bilis, que la vesícula biliar, ese epitelio no solamente absorbe agua, sino también se absorben sodio, cloro y bicarbonato, ¿sale? Cloruro de sodio en forma de sal y también se absorben eh, eh, aniones de bicarbonato para disminuir el pH, ¿no? Entonces recuerden que este bicarbonato también va a determinar, ¿sale? El bicarbonato de sodio determina en este caso el potencial de hidrógeno. Si yo absorbo bicarbonato que funge como una sustancia alcalina, por supuesto que voy a disminuirle el pH a esta bilis vesicular. ¿Qué es lo que no se absorbe, muchachos? No se absorbe tanto potasio como calcio, ¿sale? Entonces dice aquí, se concentra más calcio y potasio, menos sodio, cloro y bicarbonato, ¿sale? Hay un mayor porcentaje de solutos, mayor concentración de sales biliares y en este caso vamos a encontrar también principalmente colesterol, ¿sale? Ácidos biliares primarios. Entonces, fíjense muy bien, muchachos, en este caso, la función que tiene la vesícula biliar de concentrar la bilis y de acidificarla va a favorecer que se concentren los solutos, principalmente la concentración de sales biliares, porque las sales biliares van a tener un papel muy importante en la digestión de lípidos, ¿sale? Pero no solamente en la digestión de lípidos, sino también las sales biliares me va a servir como un medio solvente para mantener disuelto el colesterol y otros solutos inorgánicos, como el calcio, ¿sale? Entonces, principalmente el colesterol es el que se mantiene disuelto con ayuda de las sales biliares, ¿sale? ¿Es importante esto, muchachos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si nosotros rebasamos la concentración de colesterol con relación a la concentración de sales biliares, lo que vamos a provocar es que ese colesterol que estamos eliminando por vía biliar empieza a aumentar su concentración y ese colesterol tiende a precipitarse. Cuando se rebasa la concentración de colesterol
con relación a las sales biliares o cuando las sales biliares se ven rebasados en cuanto a cantidad de colesterol, ya no alcanzan a solubilizar el colesterol. Entonces, ese colesterol se tiende a precipitar y cuando se precipita forma cristales, al inicio cristales, los cuales se siguen precipitando y finalmente, ¿qué forman? Forman un lito, ¿sale? Entonces, los litos de colesterol, por ejemplo, son muy frecuentes en pacientes que tienen, por ejemplo, colesterol alto, ¿no? Hipercolesterolemia, que tienen síndrome metabólico, y estos pacientes, ¿sale? Los pacientes con sobrepeso, con obesidad, con hipercolesterolemia, con síndrome metabólico, tienden a tener un mayor riesgo de litiasis vesicular. Esos litos, por supuesto que son cuerpos extraños que la vesícula no debe de tener. Entonces, esos litos de colesterol o pueden también formarse litos de calcio, ¿no? También pueden formarse, por ejemplo, litos de bilirrubinato de calcio, pueden formarse cálculos mixtos, ¿no? Pueden haber una entremezcla de litos, ¿no? De solutos que, que rebasen en este caso la capacidad de las sales biliares. Entonces, cualquier lito que nosotros formemos en nuestra vesícula biliar, finalmente para la vesícula es un cuerpo extraño. ¿Qué va a ocasionar? Pues va a ocasionar que se irrite la vesícula, que se irrite la pared, la mucosa de la vesícula, y esto va a favorecer la inflamación de la misma vesícula. Entonces, de tener una situación de litiasis vesicular, por ejemplo, por cálculos de colesterol, podemos en este caso llegar a una situación de inflamación vesicular, colecistitis, que generalmente la colecistitis se vuelve crónica, no es una colecistitis aguda en el mayor número de los casos. Sí llegan a presentarse casos de colecistitis aguda, pero es con relación a los casos de colecistitis crónica, generalmente es muy bajo, ¿no? Entonces, casi siempre los pacientes con obesidad, con síndrome metabólico, con hipercolesterolemia, tienen un mayor riesgo de presentar situación de litiasis y colecistitis crónica de origen litiásico. ¿Sí queda claro esto, muchachos? Levantó la mano Aldo. Yo tengo una pregunta, doctor. Bueno, tengo entendido que se puede también pues, se puede generar una colecistitis litiásica, por ejemplo, por una salmonelosis. ¿Esa entra en agudas? Bueno, ¿entraría en la clasificación de aguda? Pues llega a presentarse, tu pregunta es muy interesante, porque resulta que la salmonelosis, la salmonela, es una bacteria que puede colonizar la vesícula biliar y pueden ocurrir dos situaciones. O el paciente se vuelve portador asintomático, por ejemplo, por ejemplo, en la historia hubo un caso muy particular, de una señora que era portadora de salmonella. Bueno, ¿qué pasó? Esta señora alojaba a huéspedes, ella era cocinera, efectivamente, pero tenía el mal hábito de no lavarse las manos. Entonces, al no lavarse las manos, pues estaba liberando la salmonela, o sea, la salmonela que estaba alojada en la vesícula, finalmente se liberaba por los conductos biliares hacia las heces, y la señora, si no se lavaba las manos, contaminaba la comida. Entonces, se dio el caso de que contaminó los alimentos con salmonela, y las personas que se alojaban en su casa y que se alimentaban con lo que ella cocinaba, se infectaban. Entonces, es un caso muy, muy particular, ahorita no me acuerdo exactamente del nombre de la persona, pero bueno, finalmente es un caso real de una portadora de salmonela en la vesícula. Entonces pueden ocurrir dos situaciones, o una de dos, o que tú seas portador asintomático, o que tu paciente sea que desarrolle inflamación de la vesícula alitiásica, y generalmente puede relacionarse a esta colecistitis aguda, ¿sí? Colecistitis alitiásica aguda, ¿sale? O también puede la vesícula generar litos, ¿sale? La propia salmonela o cualquier infección que exista dentro de la vesícula biliar puede originar litos, pero de bilirrubinas, ¿sale? Generalmente los litos que se forman por obesidad, por sobrepeso, por síndrome metabólico, por
altas concentraciones de colesterol. Generalmente los hitos que se forman son de colesterol, aunque la gran mayoría son mixtos, son una entremezcla de calcio, colesterol, bilirrubina, ¿no? Inclusive se llega a presentar, se han llegado a dar casos de lodo biliar. El lodo biliar generalmente se presenta sobre todo en mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque los estrógenos disminuyen la movilidad de los conductos biliares, ¿no? Conducen a una situación que le llaman colestasis, ¿sale? Colestasis. Entonces, esta colestasis, ¿sale? Esta estasis significa disminución del movimiento. Esa estasis biliar genera que la vesícula tenga mayor posibilidad de concentrar mayor cantidad de solutos, y esto poco a poco va generando ese lodo biliar, ¿vale? Entonces, si tú también estancas, si tú también en un momento dado dejas estancado la vesícula biliar sin estarla movilizando, sin estarla circulando hacia el duodeno, pues lo único que va a hacer tu vesícula es reabsorber más agua, ¿no? Y entonces eso va a generar esa presencia de lodo, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. ¿Aldo? Aldo. Sí, doctor, gracias. No hay de qué. Bueno, entonces, decíamos, las funciones de las sales biliares en este caso, lo que van a hacer, como muestra la imagen, es actuar sobre los triglicéridos, sobre los lípidos de la dieta, y lo que van a hacer, dice ahí la transparencia, ¿no? Son antipáticas, las sales biliares son antipáticas, tienen un grupo polar hidrofílico y uno hidrófobo, ¿no? Uno apolar. De una molécula insoluble como el colesterol se pasa a una molécula antipática hidrosoluble, ¿no? Entonces, en términos generales, muchachos, lo que van a hacer las sales biliares van a tener la propiedad de romper esas gotas de grasa grandes en gotitas pequeñas, ¿sale? Esas gotitas pequeñas se les conocen como micelas. Entonces, las sales biliares, muchachos, lo que van a favorecer es que van a romper de alguna manera esa tensión superficial que tenemos en los lípidos, ¿sale? Imagínense una gota grande de grasa, una gota de lípidos. Lo que van a hacer esas sales biliares es fraccionar esa gota en 4 partes y luego la fraccionan en 16 partes y luego en 32 partes, así la van fraccionando de a poco en poco hasta formar pequeñas gotitas de grasa llamadas micelas. Esas gotitas pequeñas de grasa es importante, muchachos, que se formen, porque con esto la lipasa pancreática va a actuar de una mejor forma, ¿vale? Va a tener una mayor superficie, una mayor superficie de acción para que pueda hidrolizar los triglicéridos, ¿vale? Recuerden que la lipasa pancreática tiene la capacidad de hidrolizar los enlaces ésteres de los triglicéridos de la dieta. Entonces, muy importante, muchachos, la presencia de las sales biliares para la digestión de los lípidos. Además de su función, decíamos, además de la función que tiene de mantener disuelto al colesterol y a otros solutos, la función primordial que vemos aquí es la de coadyuvar en la digestión de grasas. ¿Qué significa esto entonces, muchachos? Que sin la presencia de sales biliares o ante una disminución de sales biliares, lo que puede ocurrir es que se altere la digestión de lípidos, ¿vale? Así de simple. Si yo, por ejemplo, no produjera sales biliares, pues simplemente la lipasa pancreática le costaría mucho trabajo actuar sobre los lípidos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Si yo no tengo suficiente capacidad emulsificante, ¿no? Esa capacidad de formar micelas, y mi lipasa pancreática me está costando mucho trabajo en digerir los lípidos, pues simplemente los lípidos se van a digerir de una forma muy parcial, ¿no? Muy baja, o algunos no se van a alcanzar ni siquiera a digerir. Entonces, esos lípidos al no digerirse, pues así como entraron, salen. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo tener como consecuencia clínica? Desde el punto de vista clínico, ¿cómo le conocemos a eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Si yo, por ejemplo, tengo una disminución en la capacidad digestiva de sales biliares, ¿no? Una disminución en la producción de sales biliares, o inclusive si tuviéramos buena producción de sales biliares, pero no tuviéramos suficiente
lipasa pancreática o colipasa, ¿qué es lo que ocurre? Simplemente los lípidos no se digieren. ¿Y eso clínicamente cómo se traduce? ¿Qué es lo que ocurre? Naranjo, ¿Atorrea, doctor? esteatorrea, ¿verdad? Esteatorrea, eso le conocemos como esteatorrea. Pues sí, si en un momento dado nosotros no digerimos los lípidos, ¿vale? Ya sea porque no estamos produciendo suficientes sales biliares y no se está llevando a cabo ese proceso de emulsificación, o no estamos produciendo suficiente lipasa pancreática o lipasa, o inclusive por ahí podríamos hablar hasta que inclusive que aunque tengamos buena producción de lipasa, de colipasa y de sales biliares, pero si el epitelio intestinal está afectado, pues esos lípidos no se van a digerir ni absorber, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver una lipasa intestinal. Entonces, cualquiera de estos factores que afecten la digestión de lípidos, clínicamente se va a traducir como una mala digestión de lípidos y esto me va a conducir a esteatorrea, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado porque los pacientes, por ejemplo, a los que se les hizo ya una cirugía de vesícula, una colecistectomía, en este caso de origen por una colecistitis litiásica, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes en su dieta, porque al no tener ya la vesícula biliar que concentre suficientemente la bilis, pues estos pacientes pueden verse afectados en cuanto a la digestión de lípidos. ¿Qué hay que hacer en ellos? Hay que recomendarles que la ingesta de grasa sea menor con relación a lo que consumían antes, ¿no? ¿Por qué? Porque si en un momento dado se comen 3 tacos de carnitas o comen el choriqueso, ¿no? O le echan 2 aguacates a la torta y luego la torta está llena de grasa, pues lo único que va a pasar en estos pacientes es que van a estimular a la colecistocinina pancreatinina y esa colecistocinina pancreatinina va a empezar a generar movilización de bilis. Pero la bilis ya no se está almacenando en la vesícula biliar porque ya se la quitamos al paciente, ya no va a tener esa capacidad, ya no va a tener esa concentración suficiente de sales biliares para emulsificar la grasa de una forma eficiente, de una forma como antes lo hacía. Entonces, ¿qué puede tener el paciente como problemática? Que si se excede en grasa, pues generalmente empiezan con dispepsia, con dolor abdominal, con distensión, inclusive hasta con diarrea, ¿no? Diarrea de tipo esteatorreico, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Hay que siempre recomendarle a los pacientes que si a los que se les va a retirar la vesícula o los que ya se les, perdón, a los que ya se les retiró la vesícula, hay que decirles a los pacientes que disminuyan el consumo de grasa. Ah, pero es que hay fiesta en el pueblo y va a haber barbacoa y va a haber pancita y va a haber no sé qué, ¿no? Pero, bueno, si vas a comer barbacoa, si vas a comer carnitas, si vas a comer eh, menudencias, vísceras, lo que sea, que tenga grasa, bueno, no comas tanto y si no puedes no comer tanto, pues llévate tú un medicamento que tenga sales biliares. No hay en la actualidad, hay presentaciones farmacológicas de sales biliares que ayudan a digerir mejor la grasa, ¿no? Hay presentaciones que solamente, no solo, bueno, que tienen sales biliares y que además tienen una pequeña cantidad de enzimas pancreáticas en una tableta. Entonces, bueno, puede ser la alternativa, pero lo recomendable es que disminuye el consumo de grasa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? No, ¿Algo doctor. que quieran aportar? No, doctor. Entonces, fíjense muy bien, muchachos. Hablando un poco sobre la regulación neuroendocrina de la secreción biliar, recuerden muy bien que nosotros tenemos 2 sistemas por excelencia que regulan tanto la secreción como la motilidad. El primero de ellos es el sistema nervioso y el otro es el sistema endocrino, ¿no? Así de simple. En cuanto al sistema nervioso, doctores, acuérdense muy bien que la estimulación vagal, la estimulación parasimpática, va a ser el componente del sistema nervioso autónomo que me va a estimular la secreción y la motilidad a nivel del sistema digestivo en términos generales, ¿no? Y en el caso de la vesícula y las vías biliares no es la excepción, ¿vale? Entonces, la forma en cómo se va a estimular
la secreción de bilis hepática y vesicular va a ser a través de la estimulación vagal. Entonces, como dice aquí la imagen, ¿no? La estimulación vagal produce contracciones de la vesícula. Si bien es cierto que son contracciones débiles con relación a lo que origina la colecistocinina, finalmente la estimulación vagal va a permitir la secreción de bilis. Recuerden muy bien que la forma en como nosotros estimulamos al nervio vago, como nosotros llevamos a cabo esta estimulación vagal, en muchas ocasiones es a través de los estímulos organolépticos, ¿no? Recuerden que hablamos de una fase cefálica de la secreción salival, de una fase de la secreción gástrica y de una fase de la secreción pancreática. Entonces, la fase cefálica de la secreción gástrica, pancreática, salival, también involucra a vías biliares. Entonces, recuerden muy bien que la fase cefálica está estrechamente ligada con la estimulación vagal y a través de estímulos organolépticos, el ver la comida, el escuchar la comida, el pensar, inclusive el ya masticar la comida, el masticar los alimentos, eso origina un estímulo parasimpático, ¿vale? Estimula la producción de acetilcolina. Si yo, por ejemplo, estoy en el puesto de las carnitas, ¿no? Y estoy viendo, no sé si han visto el cristal, ¿no? Donde tienen las carnitas con la luz. Yo estoy viendo ahí que el chamorro, que la trompa, que la costillita, bueno, ya. Con eso que estoy yo diciendo en este momento, estoy generando en todos una estimulación vagal, inclusive en su servidor, ¿sale? Ya por el hecho de estar hablando de comida, inmediatamente estamos salivando, inmediatamente estamos llevando a cabo estímulo vagal, pero no solamente vamos a estimular la secreción de saliva, ¿sale? Algunos de ustedes están a lo mejor salivando con las carnitas, sino también estamos llevando a cabo secreción, estímulo de secreción gástrica, pancreática y de paso biliar, porque yo ya me estoy preparando, o mi cuerpo me está diciendo que se está preparando para comer, ¿sale? Entonces, la estimulación vagal va a permitir que se liberen, se libere jugo gástrico, jugo pancreático y de paso bilis, ¿no? De una forma débil, lo va a hacer de una manera muy débil, pero finalmente me va a ayudar a contraer ligeramente mi vesícula biliar y a relajar el lodi para liberar una cierta cantidad de bilis vesicular. ¿Cuál es el estímulo más potente para liberar? Ah, bueno, y también importante, muchachos, también el nervio vago, la estimulación parasimpática también va a favorecer la producción de bilis hepática cuando la vesícula biliar se vacía de su bilis vesicular, ¿no? De la que estaba almacenada. Entonces, para seguir con la digestión de lípidos, también el nervio vago refuerza el estímulo secretor, pero ya no en vesícula, sino en el hígado, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para formar o para secretar bilis hepática. Entonces, tanto el nervio vago tiene tanto la función de estimular la secreción de bilis vesicular como la de la bilis hepática. Ahora, si habláramos de la bilis vesicular y de la contracción de la vesícula, la colecistocinina que decíamos hace un ratito es el principal factor que estimula la secreción de bilis vesicular, ¿sale? Es a diferencia de la estimulación vagal, la colecistocinina es una hormona muy potente, ¿sale? Acuérdense que las hormonas se caracterizan por ser de duración, de liberación lenta y de duración prolongada. Entonces, el efecto que tiene la colecistocinina sobre la acetilcolina del nervio vago es mucho más potente para liberar bilis. Recuerden muy bien que la forma en cómo se estimula la liberación de colecistocinina es ante la presencia de nutrimentos parcialmente digeridos, principalmente ¿cuáles? Los alimentos grasos, como dice la diapositiva, ¿sale? Si bien es cierto que la secretina produce contracción de la vesícula y relajación de los esfínteres, similar a lo que lo hace la colecistocinina, realmente lo hace de una forma mucho menor con relación a la colecistocinina. La secretina lo que va a tener como función principal va a ser la liberación de bilis hepática, ¿sale? Entonces, la secretina, más que favorecer la contracción de la vesícula, lo que favorece principalmente es la síntesis y secreción de bilis hepática, mientras que la colecistocinina se enfoca más en contraer la vesícula, relajar los esfínteres de Boyden y de Oddi para liberar bilis vesicular. ¿Ante qué situación o ante qué estímulo? Ante el estímulo, ante estímulos de grasa, ¿no? O de alimentos ricos en grasa. Bueno,
Aquí sus compañeros nos trajeron una lista de alimentos que estimulan precisamente la hormona colecistocinina. Entonces, todos los alimentos que estimulen esta hormona se les conocen como colecistoquinéticos, muchachos, colecistoquinéticos. Ejemplos, pues ya decíamos, ¿no? Todo lo grasoso y sabroso. Carnitas, barbacoa, bueno, ahí lo dice en la diapositiva, crema, mantequilla, si por ejemplo cocinamos con manteca de puerco, ¿no? Manteca vegetal inclusive, tocino, las frituras, ¿no? Las garnachas, las gorditas, las vísceras, ¿no? El hígado, el chorizo, la longaniza, los quesos que son altos en grasa, ¿no? Las vísceras, bien importantes, son alimentos altamente ricos en proteínas, altamente ricos en minerales, pero también ricos en grasa, ¿eh? Las vísceras, ¿no? La pancita, la tripa, etcétera, ¿no? Entonces, los que les gusten las vísceras, pues sí se están echando su buena porción de grasita, ¿no? Entonces, todos esos alimentos, muchachos, se les conocen como colecistoquinéticos. ¿Por qué? Pues porque sencillamente esos alimentos van a estimular a la colecistocinina, ¿para qué? Para que se contraiga la vesícula y se relaje el ODI para liberar bilis. Por eso es importante entender que los alimentos ricos en grasa, los alimentos grasosos son los principales estimuladores de la producción, de la secreción de bilis vesicular. Entonces vamos a hablar de dos efectos, muchachos, el efecto que es colagogo y el efecto que es colerético. ¿Qué es el efecto colagogo? Pues el efecto colagogo es aquel efecto en el cual se contrae la vesícula y se relaja el ODI, así de simple, ¿sale? Para liberar bilis vesicular. Entonces, cuando hablamos de efecto colagogo, hablamos de liberación de bilis vesicular. Entonces, integrando todo lo que hemos dicho, la colecistocinina, la acetilcolina, los alimentos colecistocinéticos se consideran como forman parte dentro del efecto colagogo. ¿A qué nos referimos con el efecto colerético? Porque hay otro efecto, ¿no? El efecto colerético, en este caso, se refiere a la producción de bilis hepática. Es decir, cuando yo ya liberé esos 30, 60 mililitros de bilis que estaba almacenada en la vesícula, y ya en este caso la bilis vesicular está aquí haciendo su trabajo de emulsificación de grasas, ¿no? Y junto con la lipasa pancreática están digiriendo esos triglicéridos, pues yo de alguna manera sigo teniendo grasa, ¿no? ¿Por qué? Porque si me eché sobre todo 1 kilo de carnitas, ¿no? Si me eché mis 3 tacos de trompita, más mis 3 de chamorro, y luego aparte me eché una gordita de chicharrón, pues esa cantidad de grasa que yo estoy comiendo no le va a alcanzar a la bilis, no le va a alcanzar a la bilis vesicular para poder digerirla. Entonces, ¿qué dice el hígado? Ah, pues si necesitas más bilis, yo la voy a producir, yo la voy a secretar. Entonces, el hígado, ¿sí? Por medio de las sales biliares que ya están aquí en el duodeno, las sales biliares le van a enviar una señal, hacia el hígado. ¿Para qué? Para que pueda incrementar la producción de bilis, ¿sale? La producción de bilis hepática. Además, muchachos, la secretina, cuando nosotros tenemos aquí presencia de quimoácido, recuerden que el quimoácido es un factor que estimula la liberación de secretina, para que la secretina actúe por una parte aquí a nivel del páncreas para liberar agua y bicarbonato. ¿Para qué? Para aumentar el pH y para favorecer la actividad de las enzimas pancreáticas, ¿no? La lipasa pancreática, por ejemplo, actúa sobre todo ante un pH de 8 a 9. Pero además, la secretina va a darle la señal al hígado para que favorezca la secreción de bilis hepática, ¿no? Entonces, este efecto en el cual ahora nosotros vamos a producir bilis hepática le conocemos como efecto colerético. ¿Cuáles son los principales factores que participan en el efecto colerético? Bueno, ya decíamos que también la estimulación vagal favorece la producción de bilis hepática. La secretina es un factor muy potente para llevar a cabo este efecto colerético, ¿no? Los ácidos biliares también tienen un efecto muy importante sobre la producción de bilis hepática. De hecho, los ácidos biliares, muchachos, las sales biliares, tienen ambos efectos, tienen tanto efecto colerético como efecto colagogo, ¿sale? Y bueno, también el pH, ¿no? El pH del quimoácido, acuérdense que no solamente va a favorecer la producción de
de jugo pancreático rico en agua y bicarbonato, sino también va a favorecer la producción de bilis hepática. ¿Por qué? Porque la bilis hepática, recuerden que es alcalina con relación a la bilis vesicular, ¿sale? Y bueno, finalmente también el sistema nervioso, pues regula todo este asunto, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctor. Solo una, doctor. Si en Adelante. algún caso pudiese darse, bueno, ahorita estamos viendo la parte de los reflujos por los esfínteres y así, si pudiera existir algún caso en el que algún paciente, digamos, por alguna variación anatómica, tuviera una oclusión en la, creo que se le llama papila mayor, podría ser que el reflujo de estas, bueno, de esta bilis se llevase hacia el páncreas, por ejemplo, o eso es imposible. Bueno, una parte, es una muy buena pregunta. Si tú tienes en un momento dado una obstrucción a nivel de la papila duodenal mayor, puede deberse a un lito, puede deberse a una hipertrofia, no sé, ¿no? A cualquier causa de obstrucción. Una parte de la bilis se puede en un momento dado filtrar sobre los conductos pancreáticos. ¿Cuál es el problema? Que algunos productos todavía como que no se sabe del todo qué producto puede activar las enzimas, pero lo que sí se sabe es que alguna parte de lo que es la bilis puede llegar a activar la cascada proteolítica y eso puede originar pancreatitis, ¿vale? Además de que hay otras sustancias que pueden activarse, por ejemplo, también se puede activar la fosfolipasa. ¿Para qué? Para que se active para que la fosfolipasa, bueno, en un momento dado, si se activa esta enzima, igualmente es activada por la tripsina, ¿no? A nivel fisiológico, pues lo que va a hacer es actuar sobre los fosfolípidos de las membranas del tejido pancreático y esto puede provocar inclusive necrosis grasa. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, de que se puede filtrar en una cierta cantidad de bilis, sí se puede, ¿no? Sí se puede y esto puede originar inclusive activación de la cascada. Por eso es importante, muchachos, entender que ante una situación, un paciente que tiene litiasis vesicular o ya de plano colecistitis crónica litiásica, a ese paciente no hay que dejarlo, sino hay que atenderlo, no operarlo de urgencia, pero sí programarle su cirugía, estarlo vigilando, porque ese paciente corre el riesgo de que un lito, si los litos son grandes, pues ahí se quedan en la vesícula, no hay problema. Pero si encontramos un lito pequeñito que pueda atravesar el cístico si se ocluye, y el cístico se ocluye el infundíbulo, la bolsa de Hartmann que veíamos en anatomía, ¿no? El infundíbulo de la vesícula, eso puede originar inflamación aguda, policistitis agudizada. Si se obstruye el cístico, también puede generar colecistitis aguda. Pero si ese lito es tan pequeño que obstruya al colédoco, te genera coledocolitiasis. Y si es aún más pequeño, que logra atravesar todo el colédoco, pero llega a obstruir el esfínter de Oddi y la papila duodenal mayor, el problema es aún más serio porque de evolucionar a colecistitis, evoluciona a pancreatitis. Muchas veces las pancreatitis son fatales. Hay que tener mucho cuidado. Si tenemos un paciente con esta situación, hay que meterlo, hay que checar el asunto de urgencia, ¿no? ¿Qué puedes hacer? Aldo? Muy fácil. O bueno, no es tan fácil en la práctica médica en realidad, pero lo que debes de hacer en este caso es programarlo para hacerle un estudio llamado CEPRE, ¿sale? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, pero ahí mismo en la CEPRE, el endoscopista va a abrir la papila duodenal mayor para abrir también el esfínter y sacar el hito. A eso se le llama esfinterotomía y luego hace la esfinteroplastía, ¿sale? Repara al final de cuentas el corte. ¿Para qué? Para sacar el hito. Y al final de cuentas ese paciente de cualquier forma se tiene que operar. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo otra vez de desarrollar obstrucción de la papila y puede desarrollar pancreatitis, ¿sale? Entonces primero a tu paciente lo estabilizas, ¿sale? Lo tratas para pancreatitis y lo programas ya una vez estabilizado, porque se puede agravar, lo programas para CEPRE, le quitas el hito, si es que el hito es accesible, y si no lo metes a quirófano para retirarle en el transoperatorio el hito, ¿vale? Le haces exploración de vía biliar y le retiras el hito.
por supuesto que ese paciente también tiene que ser programado para colecistectomía, ya sea laparoscópica o sea abierta, pero finalmente ese paciente tiene que operar. ¿Sí quedó aclarada tu duda, Aldo? Sí, doctor, gracias. No hay de qué. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Doctor, una pregunta, ¿es necesario una operación cuando, por ejemplo, el hito es chiquito, aunque sea, bueno, si, o a fuerza tiene que tener algún sitio específico para que se le programe una cirugía, o aunque tenga el hito, es necesaria? Pero el hito ubicado en dónde? Si está ubicado en la vesícula, créeme que ni el médico ni el paciente se dan cuenta de la presencia del hito. ¿Por qué? Porque es un hito tan pequeño que no te genera problemas, pero el hito ubicado en dónde? En la vesícula biliar. Si está en la vesícula biliar, ni nos damos cuenta. Muchas veces, y esto es algo anecdótico muchachos, pero muchas veces los litos llegan a diagnosticarse de forma incidental, son diagnósticos incidentales, ¿no? El paciente está caminando por la vida sin ningún dolor, sin ningún problema, y por, no sé, por hacerse estudios de rutina, porque se los enviaron en su trabajo, de alguna forma o por alguna razón se hizo el estudio de ultrasonido y ahí salieron los litos, ¿no? Muchas veces también el dolor de la litiasis vesicular se llega a confundir con el de la colitis, sobre todo si está ubicado en flanco derecho. Entonces, muchas veces los pacientes, es que traigo colitis en el flanco derecho, tú lo revisas y todo, y sí, pues a lo mejor tiene ahí un poquito de colon inflamado, a veces se puede acompañar, y tú dices, bueno, vamos a hacer un ultrasonido abdominal para descartar en un momento cualquier cosa, China y te salen del líquido, ¿no? Entonces, muchas veces los diagnósticos los hacemos por ultrasonido, no tanto por clínica, ¿no? Digo, puedes encontrarte clásico paciente de dolor en hipocondrio derecho, a la ingesta de colesterol cinéticos, que además sea gordito, ¿no? Fíjense, ahí les doy un tip, las 4 Fs de la litiasis vesicular, 4 Fs, 40, 40 años, female, mujer, fat, obesidad, ¿vale? Y fertility, multiparidad. ¿Por qué? Porque sobre todo las mujeres que son multíparas, recuerden que la multiparidad genera un cierto desorden hormonal, ¿vale? Sobre todo de estrógenos. Entonces, los estrógenos para las mujeres son protectores para evitar la estasis biliar, pero ya en la etapa posmenopáusica o cuando se han presentado múltiples embarazos, hay una actividad estrogénica menor. Entonces, esos estrógenos ya no van a generar ese movimiento constante de los conductos biliares. Van a generar que se estanque esa bilis, ¿no? Y van a generar un riesgo mayor de litiasis, ¿no? Puede ser de lodo biliar o pueden ser de litos de colesterol. Entonces, mujer, mayor de 40 años, obesidad y multiparidad. Eso no significa que los hombres no tengamos el riesgo de presentar litos. Hay muchos varones con litiasis. ¿Por qué? Porque actualmente, ustedes saben, existe un patrón de obesidad muy importante en México. Entonces, los hombres también estamos en riesgo de presentar litos por obesidad, por hipercolesterolemia. Hay que tener cuidado. ¿Vale? ¿Respondí tu pregunta, Jocelyn? Sí, doctor, gracias. No hay de qué. ¿Ya no hay dudas, hijos? ¿Ya no hay preguntas? Doctor, solamente quería preguntar si entonces los litos también pueden subir, bueno, o sea, también pueden atorarse los conductos hepáticos. Es muy raro. Se pueden atorar, pueden ocluir, sobre todo el colédoco. Es muy raro que ocluya en el conducto hepático común o inclusive el conducto hepático derecho-izquierdo. Generalmente los conductos hepático derecho, izquierdo y común se llegan a obstruir no por litos, sino por tumores, ¿vale? Pero sobre todo cuando se presenta un tumor una neoplasia de vías biliares, ¿vale? Entonces, son raros, realmente son muy raros los tumores de vías biliares, pero bueno, se llegan a presentar. Pero los litos llegan a obstruir la vía biliar principal, pero a nivel del colédoco es lo más común, ¿sale? Entonces, un paciente con litiasis vesicular tiene el riesgo de que su colédoco, su cístico o su colédoco se vea obstruido, ¿no? Cuando se obstruye el cístico, al obstruir el conducto, genera una presión muy alta
muy alta de la vesícula y eso origina una agudización del cuadro, ¿vale? Que genera una colecistitis agudizada y abusados porque esta vesícula se puede infectar y se puede edematizar demasiado, ¿vale? Cuando se infecta hay una situación de tiocolecisto y es una situación de urgencia, hay que meterlo a quirófano. Si se obstruye el colédoco, te origina un problema de coledocolitis. Entonces, además del dolor en hipocondrio derecho y todo este asunto, pues te genera, acuérdense, una situación de ictericia, coluria y acolle, ¿vale? Esa es la integración del diagnóstico. Abusados, porque también si se obstruye el colédoco, también se puede infectar, se puede generar una situación de colangitis y eso también es todavía más grave, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que además de dolor, ictericia, se te agrega fiebre, arqueada mortal, aguas, porque puede ser colangitis y ese paciente igualmente lo tienes que operar, pero aparte lo que tienes que impregnar de antibiótico porque si no se puede morir. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Aldair. Bueno, yo tengo una duda que es como de cultura, bueno, no sé, casi como el dicho que dicen de que cuando te enojas se te va a salir la bilis o así. O sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, ¿por qué lo Se te dicen? derramó la bilis. Pues sí, porque acuérdate que los, no solamente la vesícula, bueno, no solamente se estimula la producción de bilis y la secreción de bilis vesicular por acción hormonal, sino también por acción nerviosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un coraje y demás, pues muchas veces liberamos, en este caso, adrenalina, ¿no? Y la adrenalina, si bien es cierto, es un factor que reduce la secreción, se dice que en el caso de los conductos biliares favorece, al contrario, favorece la secreción de bilis, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces llega a darse por un coraje, ¿no? Y aquí tiene mucho que ver con implicación nerviosa, no tanto endocrina, no tanto hormonal. Acá, ¿tu duda, Aldair? Sí, doctor. Sí. Adriana, dime. Sí, Adriana. Jocelyn tiene levantada la mano. Sí, yo estaba esperando que Adriana nos hiciera la pregunta, pero bueno, Jocelyn. Doctor, una pregunta. ¿Los litos pequeños pueden expulsarse cuando vamos al baño? Si los litos son tan pequeñitos que logran atravesar la papila duodenal mayor, se pueden expulsar, ¿eh? O sea, también, pues también los litos, pero tienen que ser litos muy pequeños, abusados porque los litos, ojo, los litos que vienen de la vesícula, ¿no? Si los litos son demasiado pequeños, o si, por ejemplo, hay una situación de lodo biliar, muchas veces el lodo biliar se llega a expulsar, si llega a atravesar la papila duodenal mayor y se elimina, no hay ningún problema, pero no es muy frecuente que digamos, ¿no? O sea, generalmente los litos, si llegan a atravesar el colédoco, muchas veces obstruyen el esfínter de Oddi y la papila duodenal, y eso origina una situación de gravedad que se llama pancreatitis, hay que tener cuidado. Pero bueno, pueden llegar a atravesarlo, en ocasiones sí, cuando son demasiado pequeños, ¿no? Cuando tienen un diámetro lo suficientemente pequeño como para poder atravesar la papila. Por eso debemos de tener presente siempre la anatomía. Si ustedes recuerdan el calibre que tiene el conducto colédoco, el conducto cístico y el calibre que tiene la ámpula de Vater al desembocar en el esfínter de Oddi, en el orificio de Oddi, obviamente esos calibres, si el hito está por debajo del diámetro de ese calibre de cada uno de los conductos que acabamos de mencionar, pues claro, como dice el doctor Campos, se puede eliminar fácilmente a través de la vía biliar y llegar hasta el duodeno. ¿Sí? Pues obviamente, si el hito es de mayor tamaño, pues lo más frecuente es que no se elimine, sino que obstruyan. ¿Sí aclara tu duda, Jocelyn? Sí, doctor, gracias. Adriana, ahora sí. No, de hecho le iba a decir que yo no levanté la mano. Ah, ok. Ok. Bueno, pues ya no hay dudas. Creo que ya no hay dudas. ¿Verdad? ¿Ya no hay ninguna duda?
Bien, pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar, Eduardo. Mañana continuamos con el intestino delgado. Detenemos la grabación ya de una vez.